El título de esta charla es Novela de formación, adolescencia y amor en José Luis Pacheco y Gustavo Sáenz. Son dos obras que las hicieron autores muy interiorizados de la problemática interna del ser humano. Recordemos que la novela de formación, de educación, que se llama Bildungsroman, tiene que ver con el aprendizaje del mundo, el aprendizaje de los seres humanos, acerca de cómo tienen que comportarse, cómo se van a ir construyendo a través de sus vidas. Estas dos novelas, curiosamente, se complementan en términos de las épocas que abordan. Fíjense que la novela de José Emilio Pacheco, elegí dos, la de Pacheco, Las batallas en el desierto, y de Gustavo Sáenz, Gazapo. Fíjense que las dos, decía yo que se complementan, porque Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco es una obra que apareció en 1980 en el suplemento de La Jornada de 1+1 y la siguió corrigiendo Pacheco, apareció en 81 como en forma de libro, y la de Gustavo Sáenz apareció en 1965. Fíjense que curiosamente los dos autores son de la misma edad, porque Pacheco nació en 39 y murió en 2014, nacen también con un año de diferencia, y Gustavo Sáenz nace en 1940 y muere en 2015. Son obras que en la factura, en la forma, tienen muchas diferencias. Me interesaba el tema del amor, porque para ambos es importantísimo en estas novelas. Empezaré primero con la de Gazapo, porque fue publicada primero. Gazapo es una novela cuyo título habla de conejo, de conejo joven, y también de la acepción de Gazapo, travesura, un acto no muy positivo, y trata sobre un grupo de jóvenes que tienen un aprendizaje de la vida y de la sexualidad en la Ciudad de México de principios de la década de los 60. Son jóvenes que pertenecen a la clase media más desprotegida, la que está a punto o en el borde de dejar de ser clase media, y todos ellos se reúnen, forman una especie de pandilla, de grupo, de banda, y se reúnen, por ejemplo, en varios sitios que fueron emblemáticos de la Ciudad de México. Se reúnen, y así empieza la novela, con ellos en Sanborns de la Fragua. Y a partir de ahí, es una vida nocturna, a partir de ahí empiezan a hacer muchas travesuras, muchas tropelías, y entonces vemos cómo el amor es una especie de sentir el despertar, digamos, sexual de la adolescencia. Ninguno tiene más de 20, y es un amor en donde desborda la sensualidad. Curiosamente, estos jóvenes se mueven a través de la ciudad y la van trazando, la van describiendo. Se mueven en coche o se mueven a pie. Utilizan ya sea taxis, todavía hay tranvías, utilizan, ¿qué les puedo decir? Todavía no está el metro. Esta es una novela también antes del 68, lo cual me parece importantísimo. Fue escrita antes del 68, como la novela de Pacheco, Las batallas en el desierto, habla de una sociedad también antes del 68. Es decir, México está experimentando muchos cambios, pero todavía no muestra esa explosión que 68 será la culminación de un Estado autoritario que ya no estaba dando para más y que de alguna manera permite que la juventud, que estaba siendo protagónica ya en la década de los 60, hiciera algo por fin en el movimiento del 68. Pero fíjense que, por ejemplo, en Gazapo, los chicos juegan mucho, todo el día juegan,
y se ve que ninguno de ellos, en verdad, salvo Menelao, estudia o tiene interés por hacer un proyecto para el futuro. Son jóvenes que están al borde de la pobreza total y todos ellos provienen de familias, digamos, desunidas, disfuncionales, diríamos, y que de alguna manera también les enseñan cómo amar. La novela de formación, entonces, tiene varias educaciones. En el caso de estos jóvenes, pues es la educación social, es la educación moral, es la educación sexual y es la educación en varias áreas de la vida cotidiana. Estos chicos no tienen idea de lo que es la educación sexual, pero curiosamente Menelao le dice a Gisela, a su chica, le enseña sexualmente una educación que apenas llega a los pininos en las prácticas de cómo realizarían un acto sexual. Es una novela muy graciosa porque ninguno de los personajes tiene mucha idea de lo que puede pasar, aunque se han enterado a través de las enseñanzas en los cabarets, los jóvenes en el prostíbulo, pero siguen siendo en el fondo chicos muy desinformados y lo que importa es mostrar, digamos, esa sensualidad desbordante, acosando a las chicas y las chicas tratando y no queriendo dejarse llevar por la sensualidad, porque claro, están en una época en que también en ellas hay un despertar de la sensualidad. Es muy interesante cómo todos ellos deambulan por la ciudad y entre ellos se entrecruzan muchísimo porque, por ejemplo, Menelao, que sería no el personaje principal, pero sí la voz principal, Menelao utiliza una grabadora, y aquí es donde viene la cuestión experimental de la novela, una grabadora para contar sus aventuras, para que los amigos se enteren de muchas cosas, y esa grabadora le permite ir construyendo la parte técnica de la novela. Es una novela muy interesante, en donde todos oyen a todos, todos hablan con la grabadora, y por cierto que, por ejemplo, Gisela, que su papá es taxista, y una vez que fueron al departamento en el centro de la mamá de Menelao, pues dicen y comentan en el taxi que Gisela ya había tenido relaciones sexuales con Menelao. El papá obviamente cuando golpea a Gisela, pero por suerte, por el alcoholismo tan tremendo, no llega más. Esto nos muestra el nivel cultural de educación de una clase que tiene jóvenes que están un poco a la deriva en una ciudad que está cambiando casi ante sus ojos. De pronto van a un museo, ese museo ya no está. Pero el caso es que hay una parte de ese amor, amistad, cariño en Menelao hacia Gisela que es muy gracioso, que da momentos muy especiales en la novela y que es una novela juguetona, lúdica, técnicamente es muy importante también. Y la ciudad es primordial. Cómo estos jóvenes que no están ingresando bien todavía en una sociedad que los excluye, porque por ejemplo la mamá de Gisela es tortera, pero se fue a Cuernavaca porque se había escapado con un torero. Entonces, hagan de cuenta que se reúnen en el departamento para tener relaciones sexuales. Es un aprendizaje, digamos, en donde todo es prejuicio, todo es autoritarismo. Son familias disfuncionales y el único que puede llegar a salvarse y seguir adelante con cierto proyecto de futuro sería Menelao, porque es el que más puede amar y el que lee todo el día. Es un chico muy inteligente, brillantísimo, que lleva como la voz cantante intelectual de esta pandilla. En las batallas en el desierto no trata sobre la década de los años 60, que es una década de muchos cambios, de una revolución cultural, sexual, que les toca a estos jóvenes estar empezando un poco como a ser protagonistas. En las batallas en el desierto, el autor, que es un poeta también,
de relieve, nos lleva a la posguerra, a los años después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial me refiero, y donde vemos todas esas repercusiones mundiales en México. Es la época del gobierno de Miguel Alemán Valdés, que fue de 1946 a 52, y entonces vemos cómo esta sociedad mexicana de la década de los 50 es una sociedad, pertenecen a la clase media un poco menos precaria, aunque con una serie de dificultades terribles, que la de Gazapo. Es una sociedad, una clase media, llena de mezquindad, así la pone José Emilio Pacheco, llena de prejuicios, llena de autoritarismos, de arbitrariedades, en donde el rumor, el chisme, la envidia causan una serie de estragos en los personajes más débiles y en los que sobresalen, como sería el personaje principal, voz de esta novela. La novela no es, digamos, no tiene muchas voces como Gazapo, en donde muchos hablan, la grabadora, vuelven a grabar otra vez, a repetir, sino que aquí es la voz de alguien que recuerda una época en la que él estaba, digamos, tendría alrededor de 8, 9 años. Y esa época, de pronto, vemos cómo el influjo cultural de los Estados Unidos inicia la modernidad con Miguel Alemán Valdés, está perturbando todos los órdenes de la ciudad y de la vida de su sociedad. Vemos cómo este chico, que él mismo dice que es de medio pelo, ¿no? Porque ha venido desde arriba a llegar a la clase media y luego otra vez empieza a salir de la clase media cuando su padre, que era dueño de una fábrica de jabones, pues pierde ante el ingreso tremendo de los detergentes de los Estados Unidos. Es decir, vemos que hay todo un trasfondo mundial de la Segunda Guerra Mundial, hablan todo el mundo de lo que pasó, de la bomba atómica, de los problemas que ha causado de pronto hasta económicos, porque México, que se había visto favorecido por la guerra, deja de pronto de tener esa actividad productiva porque Estados Unidos, después de que termina la guerra en 1945, vuelve a tomar su control. Resulta que este chico está recordando ya como muy adulto ese momento de su vida tan espléndido en que se enamoró de Mariana. Y vemos que Mariana es la madre de Jim, su compañero en la escuela, y resulta que este es un amor de esos totalmente conmocionador, y es un niño. Es decir, en la novela de formación, el amor, sobre todo de este tipo, no tiene idea. Una novela de formación no tiene edad. Una novela de formación, por ejemplo, un Bildungsroman sería, bueno, aparte de Lazarillo de Tormes, de Don Quijote, porque Don Quijote es un personaje también que se enamora, o sea, se enamora sin importar la edad, como sucede también en las batallas en el desierto. Se llama así porque los chicos en la escuela juegan a pelearse porque están influidos por la guerra, sobre todo la guerra que les está tocando, que es la guerra después de la Segunda Guerra Mundial entre Israel y los árabes. Toda esa parte que de pronto cuando ponen ahí a Israel por convenio entre las naciones, de alguna manera causa estragos y causa guerras. Y los chicos en la escuela, que aquí es donde vemos la cuestión de formación, juegan a la guerra como a nivel mundial están jugando a la guerra en el Oriente. Entonces vemos que este chico, este niño, tiene una inteligencia excepcional y una capacidad, una sensibilidad importantísimamente desarrolladas. Tan es así que cuando ve a Mariana, es para él la súper conmoción tremenda, un momento, digamos, de gran erotismo, como diría Ortega y Gasset, en donde
no importa que se vaya o no a consumar el amor espiritual o sexual, sino lo que importa es cómo lo marca, lo sacude a este chico. Es un amor muy distinto al que sienten los chicos de Gazapo, en donde solamente la sensualidad y un poco ver cómo logran que las chicas se acuesten con ellos, las chicas defenderse de ellos, es una sensualidad. Y es un amor también de cariño, de amistad, pero ese amor que sacude como solamente los poetas pueden sentirlo, a Carlos, el niño de esta novela corta, pues bueno, es un amor excepcional. Y vemos que el niño es excepcional. Y como tal, todo lo que sea de excepción se convierte en el otro, en una sociedad absolutamente intolerante. Porque le toca a Carlitos ver cómo toda su historia de amor empieza a ser, ahora sí que motivo de murmuración, de escándalo, y pasa por una serie de experiencias de las que sale indemne en el sentido de que no lo marcan, no le enseñan a ser así. Sus compañeros se burlan, porque todo eso que Mariana trató de que no saliera a la luz, porque no cuenta por qué fue, a su casa, todo eso sale. Resulta que un día, después de haber comido en una ocasión en casa de su amigo Jim, se enamora de Mariana. Y entonces queda ese amor, no lo puede controlar porque lo tiene obsesionado, lo tiene marcado, es todo un shock. Y cuando una vez en clase, porque no ha vuelto a ver a Mariana, va a la casa de Mariana y le dice que está enamorado de ella, Mariana lo comprende y lo trata de una manera empática, con una gran altura humana, con una gran madurez. Al revés de toda la sociedad, todo el mundo lo ven como loco, lo llevan al psiquiatra, el cura lo llevan al cura, el cura que es un perverso, digamos, en el sentido en que no toma en cuenta la tierna edad de Carlos y le pregunta si la señora estaba desnuda, si había tenido un hombre ahí en su casa, si él mismo, el niño, había tenido derrama, es decir, si había tenido un resultado físico del encuentro, no toma en cuenta que el niño no puede haber llegado a eso, pero sí le muestra una serie de posibilidades que a él ni se le habían ocurrido porque tiene tan solo entre 8 y 9 años. Entonces vemos cómo esta ciudad es parte también del amor que nunca fue del narrador, de Carlos. Esta ciudad que se está yendo, que ya no fue, en el caso de Gazapo, es una ciudad que está desapareciendo ante sus ojos, se está transformando. En el caso de las batallas en el desierto, es una ciudad que fue, es una ciudad irrecuperable. Cuando empezaba la modernidad de Miguel Alemán Valdés, de la gran posguerra, y que trajo una serie de cambios, de destrucciones aceleradas, el principio de todo eso en la Ciudad de México, y es una ciudad, digamos, que como Mariana ya no puede ser recuperada. Tiempo después, todavía muy joven, el chico va a buscar a Mariana. Dejó de estudiar en ese colegio porque su padre, pues, su fábrica la tuvo que vender, ya no sirvió, y entonces va a buscarla y resulta que Mariana, nadie sabe, no hay memoria de ella, no hay del edificio en donde estaba, en el departamento ya no se sabe. Mariana era un escándalo para esa sociedad hipócrita y mezquina, llena de chismes, y envidias y murmuraciones, porque ella era amante de uno de los políticos. Aquí empieza una crítica tremenda a la corrupción de los políticos y al bajo nivel cultural y de educación que empezaban a tener ya desde la época de Miguel Alemán. Y entonces resulta que una vez en público, cuando ella les recrimina por cómo hacen negocios, cómo roban los políticos, el amante la golpea en público. Ella, al parecer, según los rumores que ha podido rescatar Carlitos, el hombre la golpea en público y entonces ella va a su casa y toma pastillas
o se da un disparo, en fin, no se sabe bien, pero el caso es que es irrecuperable. Como es irrecuperable la ciudad que Carlos recuerda, es una ciudad que es testigo del amor. Hay una escena preciosa en donde después de que sale totalmente encantado, fascinado, tocado por el amor, después de ver a Mariana y de enamorarse en un enamoramiento increíble, se va a caminar a la calle de Álvaro Obregón y entonces se dice a sí mismo que nunca iba a olvidar esa noche, ese momento, que lo va a recordar tiempo después, porque es cuando él se enamoró de Mariana. Entonces, es una novela llena de la sensibilidad de un poeta capaz de interiorizar en su personaje y en ese sentido puede considerarse también autobiográfica. Las dos novelas nos muestran lo intolerante, autoritario y mezquino de una sociedad muy satisfecha con sus miserias. Una sociedad satisfecha con sus miserias en el sentido en que es incapaz de empatía y que se dedica a la murmuración y a la destrucción de los que no son como ella, de los que son otros. También en Gazapo vemos esa persecución tan terrible. Vemos que como la familia mexicana no hay dos, pues claro que no hay dos, porque en la familia de Gazapo, de Menelao, hay una serie de cosas terribles, el abandono de la abuelita, cómo él tiene que irse de su casa, cómo se ve obligado a salir y vivir en un departamentillo de la mamá está dedicada un poco a salir adelante en Cuernavaca. Y entonces vimos a estos chicos sin realmente un respaldo, un resguardo de la familia. Pero en el caso de Gazapo, estos chicos tan pobres se dedican a disfrutar, roban, hacen mal uso del coche, cuentan las cosas, siempre tratando, andan como de casa tratando de hacer que se acuesten las chicas con ellos, no lo logran. Es una época antes de la píldora anticonceptiva, es una época en que no hay educación sexual, excepto que Menelao, de palabra, de obra, y ahora sí que hasta transcripción de textos, quiere impartírsela a Gisela. Toda la familia se escandaliza también, hay muchos prejuicios morales, es la doble moral, ¿no? Pero es todavía peor en esa época inmediatamente anterior, en términos de épocas, una sigue a la otra, sería primero la época de batallas en el desierto y después la de Gazapo ya en los principios de la década de los 60. Sería una manera de ahondar en la familia como moldeadora, como constructora, como educadora, a veces de generaciones que no van a tener acomodo en la sociedad ni en el sistema productivo, que una ciudad que les permite, digamos, ser ellos en tanto la recorren, pero que les da también mucha ansiedad porque es una ciudad que está desapareciendo constantemente, que está mostrando, digamos, las perturbaciones de la clase política que la destruye. Y es una ciudad, digamos, que también es uno de los amores, el amor adolescente de Carlitos, el narrador de las batallas en el desierto, para siempre ligado a Mariana. Perdidos ambos, para siempre.